Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Vamos a orar, Señor. Una vez más te damos gracias porque eres bueno. Gracias por esta preciosa oportunidad que todavía nos brindas de poder reunirnos. Y Señor, pues yo te ruego y te suplico de tu auxilio, de tu ayuda. Por favor, Señor, que tú me puedas ayudar a poder compartir esta lección y que sea tu palabra haciendo la obra en cada corazón. Que tú hagas la obra de crecimiento, de madurez y también, Señor, la obra de salvación en aquella persona que todavía no te conoce como Salvador. Yo agradezco la disposición de cada uno de mis hermanos, amigos, sabiendo y estando convencido que no venimos a escuchar a un hombre, sino venimos, Señor, a aprender de ti, a escuchar directamente de ti, de tu palabra. Por favor, Señor, haz lo que ningún poder humano puede hacer. Sea tu Espíritu Santo tomando control de estos minutos, tanto en esta lección como lo que es impartido en los demás salones. Lo dejamos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Muchas gracias. Que Dios le bendiga. Estamos en Marcos 10 y lo último que vimos fue cuando viene un joven al Señor y le pregunta al respecto de la vida eterna, específicamente en el versículo 17 de Marcos 10. Y la pregunta de este joven es, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le habla al respecto de los mandamientos, y este joven le dice que los mandamientos los ha seguido desde su juventud. Sin embargo, el Señor le dice que le hace falta una cosa. Y esto que el Señor le señala es vender todo lo que este joven poseía y que siguiese al Señor. Es aquí cuando pues el joven se enfrenta con lo que realmente estaba impidiendo en ese instante que él tuviese una relación con Dios, ya que en el 22 de Marcos 10 nos dice la Biblia, pero él, el joven, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces, estábamos nosotros tratando de aprender de este pasaje en el sentido de que muchas veces por las posesiones, pocas o muchas que nosotros pudiéramos tener, el amor a estas posesiones nos impide que nosotros podamos seguir al Señor, que nosotros podamos tomar nuestra cruz y seguir al Señor. Ahora, no está refiriéndose aquí de una penitencia, ¿ok? No malinterpretemos en el sentido de que pues tengo que seguir una penitencia para poder tener el favor de Dios. No, de ninguna manera. Sino que a lo que hace referencia es a negarnos a nosotros mismos para poder seguir a Dios. Y creo que en estos días de conferencia ha quedado mucho más que claro la situación de negarnos a nosotros mismos, de ser humildes y de tener a Dios y las cosas de Dios en el lugar que deben de estar. Esto es, pues, por sobre todas las cosas. Este es el pasaje que vimos la ocasión anterior. Y siguiendo adelante, vamos a leer el versículo perdónenme, estoy buscando en la lección. Ok, en el versículo 26, cuando los discípulos le hacen una pregunta
al respecto de lo que sucedió con el joven. Y los discípulos, en el versículo 26 dice, ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces aquí lo que el Señor nos está enseñando, que el Señor pues tiene control por sobre todas las cosas. Tiene control por sobre todo. Y Él no hay nada que no pueda, no hay nada que no pueda hacer. Lo que el ser humano no puede hacer, solo puede lograrlo el Señor, solo puede lograrlo Dios. A veces nosotros mismos compartimos una extendida idea y una idea que el mundo nos ha querido vender y que desgraciadamente muchos hemos creído o adoptado. Esta idea de que el dinero puede conseguirlo todo. Y al respecto de esto, de que el dinero puede conseguirlo todo, alguien escribió unas líneas al respecto que nos pueden hacer reflexionar en este asunto del dinero, de las posesiones. Y estas líneas dicen así, el dinero podrá comprar una cama, pero el dinero no te puede comprar el descanso. El dinero te puede comprar alimentos, pero el dinero no te puede comprar el apetito para disfrutarlos. El dinero te puede comprar las medicinas, por supuesto, pero el dinero no te puede comprar la salud. El dinero te puede comprar una casa, pero el dinero no te puede comprar un hogar. El dinero puede comprarte un diamante y puede comprarte piedras preciosas, pero el dinero no puede comprarte el amor. Y el dinero puede comprarte un lugar y un asiento precioso en la iglesia, pero el dinero no te puede comprar una relación con Dios. Y esto es lo que debemos de entender, esto es lo que debemos de tomar en cuenta. Muchas veces nosotros pudiéramos desviarnos de lo que es una verdadera relación con Dios y nos dejamos llevar por materialismo, nos dejamos llevar por posesiones. Y yo les ruego que no me malentiendan, pues a quién no le gustaría tener un traje bonito, una buena chamarra, una Levi's de mezclilla, con borrega, como cuando yo adolescente, ¿verdad? O sea, algo bonito, algo precioso. Sin embargo, a veces nuestro propósito se enfoca en la adquisición de algo y desviamos nuestra mirada cuando nosotros como creyentes, como propósito debemos de tener una relación estrecha, íntima y una comunión constante con Dios. Esto es a lo que se refería el Señor cuando le señaló al joven de que vendiera todo y le siguiese a él. Y ante esto vino la pregunta de los discípulos, más Dios tiene poder por sobre todas las cosas. Y si Dios tiene poder sobre todas las cosas y para Él no hay nada imposible, al nosotros tener una comunión íntima y estrecha con Él, por supuesto Él nos va a dar lo que necesitamos, no lo que nosotros deseamos y queremos, sino lo que necesitamos. En el versículo 28 hay una pregunta de Pedro, dice aquí. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido.
Y yo creo que esta expresión de Pedro no es exactamente una pregunta, pero esta expresión de Pedro a veces pudiéramos nosotros adoptarla. Pudiéramos nosotros pensar, bueno, ok, yo sigo a Dios. O algunos pudieran decir, bueno, yo estoy siguiendo a Dios. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Es la expresión de Pedro. Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. En el 29, el Señor le responde. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Aquí el Señor, si tenemos un poquito de detalle con respecto a en otras ocasiones cuando Pedro habla o cuando Pedro hace algo, aquí el Señor en vez de reprender o de señalarle algo en específico a Pedro, el Señor promete, toma las palabras de Pedro y promete una recompensa a aquellos que se sacrifican por Él, a aquellos que entienden su palabra y toman su cruz y siguen al Señor. El Señor da esta promesa de que el Señor va a proveer lo necesario, de que el Señor va a proveer y va a dar recompensa. Y todavía en el versículo 31, Él remarca, pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Y es lo que debemos de tener presente cuando nosotros tomamos la decisión de querer seguir al Señor. Miren, en el mundo tenemos la idea de que los líderes, aquellos en eminencia, aquellos que están liderando o en primer lugar, son aquellos que reciben el reconocimiento, aquellos que son servidos, pero el Señor siempre ha aclarado y aclara que para poder ser líder primero debes de ser siervo, que de hecho, siendo siervo, te conviertes en líder, que el propósito de nuestra vida es servir. Y este principio que él señala en el versículo 31, muchos primeros serán postreros y los postreros primeros, este versículo es un principio que regula la entrega de recompensas por parte del Señor. Lo vamos a ver poquito más adelante. Él continúa, el Evangelio continúa narrándonos en el 32. Capítulo 10, versículo 32. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Versículo 33. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Esta situación y los enlaces que hace Marcos con respecto al pasaje deja bien en claro la situación de, de a lo que se va a enfrentar aquella persona que quiere seguir al Señor. No es una coincidencia que los discípulos están hablando
de que dejaron algo, no es una coincidencia de que el Señor les dice, ustedes lo dejaron, van a recibir. Y no es una coincidencia que en ese enclave el Señor menciona lo que va a suceder con su persona. Y creo que hasta da un poquito aquí de detalle, diciendo, le condenarán a muerte, le entregarán a los gentiles, le escarnecerán, le azotarán, le escupirán y le matarán. Dígame quién en su sano juicio quiere ser el seguidor de alguien que va a ser tratado de esa manera. ¿Quién en su sano juicio? Tengamos sentido común. Yo no. Digo, si yo voy a seguir a alguien, pues no va a ser para que mi líder sea maltratado y sea desechado. Si eso van a hacer con el líder, ¿qué me espero yo? Sí se entiende la situación. De ahí que nosotros tengamos bien presente que cuando uno quiere seguir al Señor, no es cosa fácil y no es miel sobre hojuelas. Si alguien le pintó a usted que ser cristiano es la dulzura del mundo, lo siento, no es así. Si alguien le dijo a usted que ser seguidor de Cristo va a ser ser seguidor de una figura popular y va a tener mucha fama y popularidad y va a ser reconocido, lo siento, no es así. Sin embargo, después de las palabras que dice el Señor, de cómo va a ser tratado Él, le escarnecerán, le azotarán, le escupirán, le matarán, viene la preciosa promesa de que el Señor, como dice aquí, mas al tercer día resucitará. Y tengamos presente que el Señor cada vez que menciona, si recordamos, cada vez que le menciona a sus discípulos, el Hijo del Hombre va a subir a Jerusalén y va a ser apresado y va a ser maltratado y va a ser colgado y expresiones que utiliza el Señor con respecto a lo que va a sufrir, pero Él siempre menciona, mas al tercer día resucitará. El Señor da la promesa de victoria. El Señor da la promesa de victoria. Y en eso nosotros podemos estar confiados. Nosotros podemos estar confiados de que siguiendo a Cristo tenemos la promesa de victoria. Por supuesto, estando conscientes de todo lo que podemos y vamos a enfrentar. Es el Señor en esta ocasión que junto con sus discípulos se está desplazando hacia Jerusalén. Sabía y les estaba diciendo que se dirigía allí para morir. Observamos que una vez más, al hacer referencia de su muerte, siempre menciona su resurrección. Ahora, ante esto, sucede otra situación curiosa e interesante. Versículo 35. Entonces, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron, diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Aquí Juan y Jacobo, hermanos, acaban de escuchar al Señor, pues todo lo que va a padecer, todo lo que va a sufrir, pero ellos de igual forma están escuchando que el Señor va a resucitar. Yo concluyo que ante estas palabras del Señor viene la petición que le presentan. 36. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Versículo 37. Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Mira qué abusados, ¿no? Juan y Jacobo. Bien prestos, bien alertas. Señor, vas a resucitar, una promesa de victoria. Señor, pues nosotros queremos estar ahí al lado. Nosotros queremos estar ahí contigo. Vas a resucitar, vas a reinar, vas a vencer. Señor, nosotros queremos estar ahí. Y pues yo creo que no es un mal deseo, ¿verdad? Pero el enfoque no fue muy
muy correcto que digamos. 38. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? En este relato, que también está registrado en Mateo, la madre había venido, la madre de Juan y Jacobo, es quien había venido a Jesús pidiéndole este privilegio para sus hijos. Así que cuando el Señor les pregunta si podían ser bautizados con el mismo bautismo que Él tendría que sufrir, le respondieron que sí. Versículo 39. Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Y sabemos que Jacobo llegó a ser un mártir. Jacobo murió por la fe. Y Juan es exiliado en la isla de Patmos. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, de la copa que bebió el Señor, ellos bebieron. Del bautismo con el que fue bautizado el Señor, ellos fueron bautizados. Hablando y haciendo referencia a todo lo que sucedió con el Señor, pues de alguna manera también sucedió con ellos. ¿Qué cosa? Le escarnecieron, le azotaron, le escupieron y le mataron. La pregunta interesante es, ¿estaríamos nosotros dispuestos? Nuestro Señor no les dijo que no había un lugar a su mano derecha o a su mano izquierda. No les dijo que no había tal lugar, sino lo que Él mencionó fue que tales lugares no se daban arbitrariamente, pero aquellos que los recibiesen estaban preparándose para ellos. Y aquí hay algo para nosotros. La entrada al cielo, la salvación, es un regalo, pero la posición en el cielo requiere nuestro trabajo y dedicación. La salvación es un regalo. Cristo pagó por la salvación. Cristo nos da la entrada al cielo, pero la posición en el cielo, el lugar en el cielo, en donde el Señor disponga de nosotros, eso requiere de nuestro trabajo y dedicación. ¿Por qué? Porque la posición en el cielo que el Señor va a dar es un galardón. Una vez les platicaba que murió un predicador y poco después un discípulo de este predicador pues también se estaba enfrentando a la muerte. Y el consuelo que le hacían ver a este seguidor de aquel predicador grande, o un gran predicador, era, vas a ver a tu pastor, vas a ver a tu predicador. Sí, vas a ver al Señor, vas a estar en el cielo, pero vas a ver a tu predicador amado. Y este hombre decía, pues yo no sé si lo voy a ver. Extrañó su respuesta. Pues ¿cómo que no lo vas a ver? Si tú vas a llegar al cielo, eres salvo y aquel hombre está en el salvo, es salvo, está con el Señor. Y él dice, sí, es verdad, pero seguramente mi pastor, mi predicador, va a estar muy cerca del Señor por su consagración, por su servicio. Y yo voy a estar bien lejos porque hice absolutamente nada por Dios. Yo no sé usted, hermano, pero la situación de tener el regalo de salvación es algo precioso. Pero el anhelo y el deseo de querer servir a Dios por agradecimiento y en el entendido de que el Señor va a dar recompensa, Él no es deudor de nadie, pero de que Él va a dar recompensa, debería de animarnos.
a servirle. Debería de animarnos a tener una consagración. Mire, ahí en el libro de Apocalipsis narra que cuando el Señor está en el trono, los santos, los redimidos, van a aventarle coronas. Van a aventarle coronas porque Él es digno. Él es digno de aventarle coronas. Yo no sé usted, pero a mí me gustaría tener muchas coronas que aventarle. Muchas coronas que aventarle. O, ¿O no le gustaría a usted aventarle coronas al Señor? Tener, no sé, un costal o un espacio, y estas son mis coronas que le voy a aventar al Señor. Y tomar una corona y aventarle una corona. Y tomar otra y aventarle una corona al Señor, porque Él es digno. ¿Sabe de dónde van a venir esas coronas? El Señor mismo nos va a dar esas coronas por el servicio que le prestamos, por el servicio que le damos. Mi servicio fue poco, es poco. Voy a recibir pocas coronas. Cuando se me acaben las coronas, me voy a quedar con las ganas de querer aventarle más, de querer darle más. ¿Y qué voy a hacer? Pues me voy a quedar, decían mis tíos, como los chinitos, mirando. Mirando a los demás que se consagraron, que sirvieron, que tomaron su cruz y siguieron al Señor, y ellos aviente y aviente coronas, y yo nomás le pude aventar una. ¿Y ahora qué hago? Las coronas que le vamos a aventar al Señor, que le vamos a ofrecer al Señor, son las mismas coronas que Él nos va a dar por el servicio que le brindemos. Entonces, poco servicio, pocas coronas. Mayor servicio, mayor coronas. Y el anhelo y el deseo no es propiamente por tener esas coronas, sino por tener algo que ofrecerle a Dios. ¿Se entiende? ¿Se entiende? De ahí que mayor servicio, mayor trabajo, mayor dedicación para Dios, más coronas. Y la posición que el Señor nos va a dar en el cielo, que si a mí me la da de barrendero, yo estoy contento. Aunque no sé qué voy a hacer porque en el cielo no hay basura. La salvación es gratuita, pero nosotros debemos de trabajar para recibir una recompensa, recibir un reconocimiento por parte de nuestro Dios. Los discípulos como que no les gustó la petición de Juan y de Jacobo, dice en el versículo 41. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a ¿qué cosa? A enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis? Los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellos, sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Y aquí vemos la explicación del principio que leímos en el versículo 31. Muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. ¿Más claro? Ok. El que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Nuevamente el Señor nos enfatiza la necesidad del servicio, la necesidad de la consagración. ¿Y esto qué implica? Pues que nosotros dejemos de estar pensando y dejemos de poner nuestra vista en todo lo que este mundo ofrece, que lo que está logrando únicamente es distraernos del servicio a Dios. Y nosotros pudiéramos decir, pero si yo asisto a la iglesia, yo voy a la iglesia, ¿sabe qué es lo que está logrando el enemigo con nosotros? Volvernos
religiosos. Volvernos religiosos. Descubramos las artimañas del enemigo. Descubramos las artimañas de nuestra propia carne, que se siente satisfecha porque ya cumplidamente venimos al servicio. Ya estuvo. Ya cumplí. Aquí estoy. Si nada más falta y nunca va a suceder, que pastor tenga una lista de asistencia y comience a pasar lista como si fuéramos asistiendo y cumpliendo una clase. O en la entrada tuviéramos un reloj checador con una tarjeta con nuestro nombre. Y cuando llegamos al trabajo, bueno, ya no es así, pero antaño, y sacábamos la tarjeta de ahí del tarjetero, ya llegué, termina el servicio, tomo mi tarjeta, ya llegué, ya cumplí, ya me voy. Se acabó. La verdad es que es triste, es lamentable que muchos de nosotros nos hemos convertido en religiosos. Y es la verdad, es triste. Vez tras vez podemos ver en la Biblia que el Señor quiere un pueblo que le sirva. El Señor quiere un pueblo que le honre. Es lo que vemos aquí. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. El método de Dios consiste en tomar a aquellos que son humildes y se hacen a sí mismos pequeños, sirviendo a los demás. Y entonces Él les coloca como líderes. El que es importante debe ser el siervo de todos. Después, el Señor expone la clave de todas estas palabras. Versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si yo me pongo a hacer cosas, ¿qué van a hacer los demás? Como si siempre se acabara el trabajo. El ejemplo del Señor lo vemos aquí. Y sinceramente, si nos perdimos de todo, si no pesqué nada y me perdí de todo, quedémonos con esto. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él es nuestro ejemplo. Él es nuestro ejemplo. Y si nosotros nos decimos creyentes, a lo mejor alguno, me estoy equivocando y a lo mejor alguno no se considera creyente y bueno, lo entiendo, ¿verdad? Pero si alguno se considera creyente, debe de tener como ejemplo al Señor. Y el Señor dice que Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué vamos a hacer nosotros entonces? Vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo. Que tú puedas, Señor, con tu palabra exhortar y animar a seguir adelante y verdaderamente tener una actitud de servicio. Te ruego, Señor, que tú hagas lo que ningún poder humano puede hacer. Perdóname mi torpeza de lengua, mis palabras, mas, Señor, que tú seas quien dé el crecimiento, la madurez. Bendice el tiempo que sigue, agradezco la paciencia de cada oyente. En Cristo Jesús. Amén.